Saludos, soy Ignacio Veragua Mora, interno en medicina de séptimo año de la Universidad del Paraíso, cursando el internado de ginecobstetricia, y hoy presentaré una revisión bibliográfica sobre el uso de la coenzima Q10 y de la melatonina en el tratamiento de la infertilidad masculina. Para comenzar, en el resumen de este artículo, se nos presenta el estrés oxidativo como causa en común de infertilidad masculina a razón de factores en el estilo de vida y ambientales. Es por esto que se plantea que una terapia antioxidante, principalmente con el uso de coenzima 10 y melatonina, podría ser efectiva para el tratamiento de la infertilidad masculina por las razones ya mencionadas. Para apoyar esta hipótesis, se realiza una revisión de bibliografía en la base PubMed desde el año 2000 hasta octubre del año 2022, donde se encuentra, como vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, evidencias favorables que apoyan esta hipótesis. Para comenzar, definamos qué es infertilidad. Como concepto, es la imposibilidad de la concepción luego de 12 meses de actividad sexual regular y sin protección. Ya en distribución es tanto 50% de origen masculino como 50% de origen femenino. ¿Ya? Y en particular corresponde a la infertilidad masculina. De esta existe la congénita, existe la adquirida e existe la idiopática, que es en esta última donde los factores del estilo de vida y los factores ambientales adquieren protagonismo. Como hemos dicho anteriormente, la cosa en común de estos factores es el estrés oxidativo, que influye directamente tanto en la movilidad como en la morfología de los espermatozoides. Ya es por tanto que se planteó un término específico para esto, que es el MOSI, por sus siglas en inglés, pero que en español significa infertilidad masculina causada por estrés oxidativo. Ya, ahora, ¿por qué el artículo nos plantea la coenzima Q10 y la melatonina? Bueno, la coenzima Q10 es una ubiquinona liposoluble cuya función es disminuir el estrés oxidativo a nivel intracelular, influyendo directamente en la actividad mitocondrial. ¿Ya? Por su parte, la melatonina sabemos que es una hormona producida por la hipófisis, cuya función principal es la regulación del ciclo circadiano, pero se ha visto que también tiene una función como secuestrador de radicales libres para evitar el estrés oxidativo. Ahora, continuando con los resultados de la revisión, primero se nos plantea la monoterapia con coenzima Q10 en el tratamiento de la infertilidad masculina. ¿Ya? Y nos plantea diferentes estudios. El primero, como se puede ver en pantalla, con dosis de 200 miligramos por un periodo de 6 meses, mostró aumentos significativos principalmente en la motilidad de los espermatozoides. Otro estudio con 300 miligramos por un periodo de 6 meses, también en la motilidad, pero no solamente eso, sino en el recuento de espermatozoides también mostró una mejoría significativa, además de otras reacciones favorables. Otro estudio, donde se usaron 200 miligramos por 6 meses, mostró además de la motilidad mejorías en la morfología y en la densidad espermática. Otro con dosis de 100 miligramos por 3 meses, también en la motilidad y la densidad. Y hay uno en particular donde se usaron 200 miligramos por 3 meses en que no hubo diferencia en los parámetros espermáticos, pero sí un incremento significativo en la capacidad antioxidante del líquido seminal. ¿Ya? Otro estudio que usó dos dosis, o sea, estudió dos dosis diferentes, una primera con 200 miligramos y otra con 400 miligramos, encontró que en ambos grupos la concentración espermática se vio beneficiada y que con el uso de 400 miligramos fue incluso mayor. Y ya en los últimos estudios que se nos presentan, otra vez con 200 miligramos por 3 meses, este sí demostró aumentos en la concentración y en la motilidad. Otro con 200 miligramos por 3 meses de nuevo, también en la concentración y en la motilidad encontró mejorías.
y un último que usó 200 miligramos, pero por un periodo de 6 meses, donde, además de la motilidad, la concentración, se vio beneficiado el volumen y la morfología. Siguiendo con el uso de coenzima Q10 para el tratamiento de la infertilidad masculina, también se realizaron estudios que usaban una terapia combinada de antioxidantes en el contexto de una infertilidad masculina. ¿Ya? Todos estos estudios, dentro del combinado de antioxidantes que usaban, estaba la coenzima Q10, pero también se acompañaba, por ejemplo, de vitamina E, vitamina C, zinc, ácido ascórbico, por ejemplo, entre otros antioxidantes. Mostrando, en la mayoría de los estudios, aumentos relevantes en tanto la concentración como la movilidad como la morfología de los espermatozoides. Ahora bien, con lo que respecta a la terapia con melatonina para la infertilidad masculina, habíamos mencionado anteriormente que la melatonina tiene una función de secuestrador de radicales libres para disminuir el estrés oxidativo del líquido seminal, pero tiene otra función muy importante, que es sensibilizar los receptores hormonales, tanto las células de Sertoli como las de Leydig, para mejorar la eficiencia y la efectividad de la espermatogénesis y de la testosterona. De esta forma, los 3 estudios que se presentan a continuación mostraron mejoría en las 3 variables de los espermatozoides: su motilidad, su morfología y su concentración, viéndose efectiva también como terapia contra la infertilidad masculina. Ya respecto a lo que se nos presenta en el cierre de esta revisión, una terapia antioxidativa con el uso de coenzima Q10 en monoterapia o en combinación con otros antioxidantes y el uso de melatonina, efectivamente, como pudimos ver en los estudios presentados, se relaciona con el aumento de la calidad espermática en sus 3 variables: la morfología de los espermatozoides, la concentración de los espermatozoides y la movilidad de los espermatozoides. Pero, ¿esto se relaciona con un aumento de frecuencia en los embarazos? Vale decir, ¿es una terapia válida contra la infertilidad? Aún es discutible, ya que se nos presenta también algunos estudios individuales en los que el uso de coenzima Q10 sí mostraba aumentos en la frecuencia de embarazos en contexto de infertilidad masculina idiopática. Pero un metaanálisis realizado para estudiar esto no mostró un aumento de frecuencia significativo en el aumento de embarazos, más sí en el aumento de la calidad espermática, que es lo que ya sabemos. Por tanto, adicionalmente, sumando el hecho de que el tiempo de terapia no está estandarizado y tampoco su dosis, no se puede concluir que una terapia antioxidativa sería una terapia efectiva contra la infertilidad masculina idiopática. Sí vimos, como dijimos anteriormente, que aumenta la calidad espermática, pero no es una terapia que solucione el problema de infertilidad masculina idiopática. En base a esto, se concluye que se necesitan de más estudios clínicos para poder establecer directamente una terapia contra la infertilidad masculina idiopática que se base en el uso de antioxidantes, como la coenzima Q10, como la melatonina. Muchas gracias.